This isn't real. What is real? How do you define real? Vamos a iniciar una serie de conversaciones acerca del espectador de cine, partiendo de la idea de que el espectador de cine es una construcción que hace el cine. Retomemos. En el capítulo anterior vimos que Keaton se tomó media película para introducirnos en el mundo otro del proyectorista. El mundo, o más bien la fantasía, en la que sus deseos frustrados de convertirse en detective, de vencer al doble, de rescatar o conseguir a la chica, se vuelven realidad. O parecen volverse realidad porque en definitiva sabemos que se trata de un sueño. Es decir, que a partir de ese momento la película va a pasar a convertirse en la objetivación de la fantasía del proyectorista. Objetivación en la que va a poder resolver sus conflictos. Imaginariamente, claro. También subrayábamos que el espectador que está viendo Sherlock Jr. en la sala se va a sumergir en la película adentro de la película, que va a pasar a ser entonces la película que está viendo. Al menos en la medida en que sepa dejarse llevar por la acción de esa película, de la película del detective de Sherlock, y se vaya de alguna manera olvidando de las circunstancias reales del protagonista, del operador dormido. Que se vaya olvidando de esas circunstancias tanto como de las propias, de las del espectador que está viendo la película. Keaton nos hace ver que el espacio del otro lado de la pantalla toma cuerpo en nuestro imaginario y mediante nuestro inconsciente proyectado. O sea, si el proyectorista se proyecta en su sueño, ese sueño adquiere realidad, adquiere cuerpo también para nosotros, solamente en la medida en que también nosotros logremos volcar nuestra subjetividad en el sueño. Si cuando Sherlock se escapa de los ladrones o se pone en riesgo con la chica rescatada, estamos deseando que logre su cometido, es porque vivimos ese trayecto como realidad ficcional en la película. Y de alguna forma nos olvidamos que es el sueño del operador. Sabemos que es el sueño, pero como en un segundo plano, como que jugamos a no tenerlo presente. Si podemos hacer eso, es solo en la medida en que el encadenamiento de las acciones convoca nuestra atención. En la medida en que nos sorprende momento a momento, que todo el tiempo está renovando nuestras expectativas. Expectativas que tienen que ver con que el hilo que une esas acciones nos va a conducir en una determinada dirección. Como decíamos la vez pasada en el capítulo anterior, en el caso del estilo de Keaton, esa dirección seguramente intuimos, no necesariamente sabemos, que va a tener que ver con ese doble concurso, decíamos, entre arrojo y azar. El conjunto de expectativas que tenemos de por dónde pase la diversión, de alguna forma va a tener que ver con que ese periplo caótico sabemos que está siendo controlado, que hay una mano invisible que es la del director, que va a convertir ese caos, ese azar en gracia, porque le otorga un sentido. Cuando el operador se despierte, Keaton nos va a revelar que ese olvido al que nos llevó la película, como en cualquier otra buena película, se parece mucho al olvido de los sueños. Y de la misma manera que en los sueños es una forma de resolver nuestros conflictos de modo desplazado. Lo que constituye un rasgo esencial del espectador que está construyendo Keaton.
Los espectadores vamos al cine para distraernos de nuestros asuntos cotidianos, para olvidarnos por un rato, descansar de nuestras circunstancias habituales. Pero fatalmente nos reencontramos con ellas a la salida de la sala. Eso sí, con una perspectiva nueva, que nos otorgó nuestra participación en el mundo de la película. Esta distracción, este olvido de nuestras circunstancias particulares y de alguna manera de nosotros mismos, es condición de posibilidad de lo que Aristóteles entendió como catarsis y que mencionábamos muy por encima en el capítulo anterior. Ahí decíamos que la catarsis consiste en la sublimación de nuestras pasiones y conflictos al proyectarlos en los personajes del drama mediante nuestra identificación con ellos. Los personajes funcionan como una especie de pantalla sobre la que proyectamos nuestros temores y deseos. Los personajes se hacen cargo de ellos, los transportan y soportan así sus consecuencias. Esa conexión es una forma de compasión, ya que padecemos con los personajes. Compartimos su padecer, compartimos su pasión. Pero al ser ellos los que se dejan llevar por las pulsiones, la emoción que sentimos se desprende de nosotros. Al no vivirla en carne propia, al no sentirla en nuestro cuerpo, se sublima. Se objetiva en el cuerpo imaginario de los personajes y de esa forma se convierte en sentido. Por ejemplo, cuando vemos a Buster seguir al Jake convertido en su sombra, por un lado tenemos miedo de que sea descubierto, pero al mismo tiempo lo deseamos. Porque es más interesante y sobre todo porque el riesgo no lo tomamos nosotros. Y cuando sea descubierto va a ser él el que paga las consecuencias de esas pulsiones. Conocemos entonces a través de los personajes su mundo y por analogía el mundo. De un modo sensible, somos afectados por ese mundo. Y por tratarse de personajes de ficción estamos liberados de cualquier obligación o responsabilidad concreta. Podemos entonces sostener todo tipo de emociones, pulsiones, deseos, temores, los más luminosos y los más oscuros con total libertad. Y experimentándolos de ese modo, los objetivamos. Los abrimos así a nuestros conocimientos, porque lo convertimos en objeto. De ahí la relevancia de la figura del doble en el concepto del cine. La catarsis es entonces una forma de liberarnos de nuestras pasiones, tanto como de conocerlas, pero una forma vital, no conceptual. En el cine conocemos el mundo y a nosotros en él mediante la vivencia de una experiencia. La analogía con el sueño fue una de las primeras herramientas hermenéuticas con que se abordó teóricamente el fenómeno del cine. Y en Sherlock Jr., Keaton trabaja esa analogía de forma rigurosa, señalando también sobre todo las diferencias, ya que lo que es sueño para el operador es película para nosotros. La película afirma una estructura tomada del acto de soñar y que todos conocemos. La incorporación en el sueño de situaciones de la vigilia. Entonces aceptamos con facilidad que el operador pueda soñar el universo de Hertz and Peirce, de la película que está proyectando, y soñarse en ese universo, porque asumimos que conoce la película, ya que la debe haber proyectado muchas veces. O sea, es un espacio-tiempo que ya conoce y que por lo tanto de alguna manera también posee. Al desdoblarse en su proyección onírica, espiritual, imaginaria, el mundo proyectado, ese espacio-tiempo, sirve entonces de matriz en la que vuelca su conflicto y lo transfigura. Y de esa manera nos permite compartirlo con él. En el capítulo anterior veíamos que los personajes de la película proyectada por el operador se vuelven proyección de las personas con las que tiene un conflicto sin resolver en su mundo cotidiano. Y los transforma así en una especie de dobles. Entonces la chica y el pretendiente de la película son el soporte de la chica que pretende en la realidad del operador y de su adversario, del Jake. El padre en la película es una proyección del padre real y el mayordomo es una proyección del ayudante del padre en la realidad. Entonces, comprendiendo ese proceso psicológico, todos los espectadores estamos en condiciones de volvernos conscientes
que estamos proyectándonos a nosotros mismos sobre esa matriz de conflicto. Y si queremos, también volvernos conscientes sobre qué estamos proyectando cada uno de nosotros en ese universo. Y entonces, sobre esa matriz, van a empezar a ser posibles las operaciones de sentido con las que va a trabajar la película. En todos estos desplazamientos, cada doble de la ficción extiende los caracteres del mundo real, exacerbando sus rasgos para que se perciban con más nitidez. Los convierte así en tipos o en arquetipos. Pero con el dueño del cine el caso es diferente. Está presentado en la vigilia como oponente del operador, y en el sueño se transforma en su ayudante. Lo que nos permite pensar en posibles variantes en la forma de construir sentido que tiene el concepto del cine, precisamente contando con las figuras de los tipos y de los arquetipos. Veamos. En la vigilia, al principio de la película, el dueño reprende al operador porque se distrae de sus tareas, recordándole las prioridades materiales. O si preferimos, en términos ontológicos, recordándole el principio de realidad, sacándolo de su fantasía. En el sueño, aquella función que se presentaba como ataque y se vivía como obstáculo, pasa a reconvertirse en soporte, en ayuda. Lo que Keaton señala, haciendo que si en la vigilia el dueño le demandaba por la limpieza, en el sueño es él quien limpia el traje a Sherlock. Esta inversión es, por supuesto, fundamentalmente simbólica. Por un lado, el operador compensa emocionalmente la relación de la vigilia invirtiéndola. Y por el otro, si en nuestras aspiraciones el principio de realidad se nos presenta como limitación o represión, esa limitación no es otra cosa que la resistencia de lo real y al mismo tiempo condición de posibilidad, soporte necesario para la realización de nuestras aspiraciones en la medida en la que pretendamos que efectivamente se conviertan en realidad y no queden en mera ilusión o fantasía. El límite es aquello que nos permite construir, así como la pantalla, al poner límites al haz de luz, permite que se materialice la imagen. El cine, en tanto forma de conocimiento, es operativo solo en la medida en que no olvidemos la prioridad de lo real. En todo caso, la evasión que nos ofrece la película, en el concepto del cine, es o puede ser una evasión tal que nos devuelva a la realidad con herramientas cuyo valor se ponen en juego en la transformación efectiva de lo real. Es solamente en esa medida que la idea, la proyección, adquiere su realidad genuina, su realidad verdadera. En los sueños, la puesta en escena la hace nuestro inconsciente. Y se organiza según la esencia del inconsciente, que es informe, que es caótica. En una película, en el sueño construido por una película, la puesta en escena la hace el director. Por lo que está necesariamente dirigida. El azar, entonces, es un azar controlado. Y como decíamos en el capítulo anterior, en el método de Keaton, esto ya es código de reconocimiento y expectativa compartida con su espectador. Es un territorio conquistado. El desafío está siempre en la variedad, en la complejidad, en la creatividad y en el ingenio del control de Keaton para reordenar el caos del azar, que el mismo Keaton produjo además, para ordenarlo en una determinada dirección, o sea, darle un sentido. Cuanto mayor azar, cuanto mayor caos aparente, va a ser necesariamente mayor el disfrute y también potencialmente mayor la densidad de sentido, porque va a ser más grande el desafío para el director, desafío que por otro lado el mismo director se está poniendo, y entonces se genera una mayor expectativa en el espectador. La función del director es esencialmente entonces la de poner orden a ese caos, encontrar o señalar una dirección de sentido, es decir, el director está produciendo el caos necesario para trabajar el sentido que está buscando. Los símbolos con los que operan nuestros sueños son personales, individuales, intransferibles, no los podemos compartir. El cine, en cambio, necesita construir sus símbolos sobre una matriz reconocible por cualquier espectador. Su simbólica es entonces necesariamente colectiva y tiene que apelar a los arquetipos, o descubrirlos o eventualmente inclusive construirlos.
Pero además necesita que el espectador sea capaz de realizar en su imaginario las operaciones que acaban por producir el sentido. Necesita instruirlo en el modo de su producción simbólica. Y entonces el cine se convierte así en una pedagogía de la mirada. El cine nos enseña a mirar. Y si la matriz simbólica del cine es necesariamente colectiva, la vivencia del sentido es personal e intransferible. El espectador de cine se constituye como un individuo al que se le propone un juego de desciframiento en conjunto con una comunidad y por lo tanto en diálogo con esa comunidad y con el resto de los individuos que la componen en tanto individuos. Todos los que vemos la película estamos interpretando y reconociendo al operador en su sueño y a través de él a Keaton. Todos los que vemos la película desciframos ese sueño, pero cada uno desde su propia subjetividad y en su propio imaginario personal. Por eso, a la salida del cine podemos aclararlo, en diálogo con otros espectadores que soñaron lo mismo que nosotros, pero a su manera, porque lo soñaron desde su subjetividad personal. Y al haber sido estructurados por el mismo relato, ellos y nosotros, podemos reconocernos en lo que compartimos, en lo que tenemos en común, tanto como en lo que nos diferenciamos. Si Keaton puede construir su estructura dramática mediante estas transfiguraciones de los personajes de un mundo al otro, es porque el espectador las comprende inmediatamente. De hecho, estas transformaciones son el código de inteligibilidad de la película. No hay manera de entender la película que no implique la comprensión de este proceso, al menos intuitivamente. Y al articularlo como relato, lo consolida como estructura de sentido. Sherlock Jr. es entonces la conquista y consolidación de un territorio espiritual, la conciencia de esta construcción del espectador de cine compartida con el propio espectador, producido por el cine y mediante los procedimientos del concepto del cine. En el mundo otro del sueño, doble del mundo del operador, así como se transfiguran los personajes, se transfiguran también las circunstancias. La casa de la chica pasa a transformarse en mansión. El reloj robado se transforma en collar de perlas. Apoyándose en estos desplazamientos que son notorios, mediante analogías menos visibles, pero más elaboradas, en las acciones también hay desplazamientos o transfiguraciones simbólicas, que como tales en su trayecto producen sentido. Como veíamos en el capítulo anterior, en la vigilia, cuando es encerrado en la oscuridad del tren, el operador se va a liberar saliendo por arriba, o sea, subiendo. En el sueño, inversamente, va a ser encerrado cuando sube. Encerrado, entre comillas, porque es encerrado en un exterior, pero también es un exterior entre comillas, o sea, la relación entre interioridad y exterioridad está puesta en un nivel de ambigüedad extremo. Es un exterior entre comillas, decimos, porque está situado en el interior de la imaginación del operador de cine, y todos sabemos que se trata de un proceso mental, que estamos en el sueño del operador de cine. Es decir, que estamos encerrados los espectadores en la imaginación del operador. Entonces podemos ver la puerta trampa como una especie de extensión analógica de dos atravesamientos anteriores. El primero cuando Sherlock entra al espejo. Espejo, de paso, que es imaginario, es simbólico, porque se construye como tal solamente en la imaginación del espectador a través de una trampa notoria de puesta en escena, que además es puesta como gag, o sea, el espectador reconoce esa trampa en su propia lógica de construcción, es decir, está reconociendo un mecanismo arbitrario de puesta en escena como forma de código de comprensión del gag. La comedia está en el desciframiento del recurso de puesta en escena. Y el segundo atravesamiento cuando entra, una vez más, a una caja fuerte, como forma de salir de la casa. Con lo cual la caja fuerte se transforma en simbólica. Y también mediante un procedimiento que es descifrable como trampa de puesta en escena. O sea, esperamos que la puerta, que es una puerta de caja fuerte, se abra a un espacio cerrado, un espacio secreto, seguro, específicamente diseñado para proteger lo más valioso y lo más preciado. Y entonces, de alguna forma, transferimos todos esos aspectos al espacio abierto de la calle pública, donde se encierra, entonces, la aventura. Se constituye así como una triple entrada cada vez más profunda, cada vez más interior. Estamos adentro de la casa de Sherlock,
que está ubicada en el espacio interior de la imaginación del operador dormido, interior para entrar al cual ya hubo que atravesar varias puertas y varias pantallas. Entonces nos metemos más adentro, pasando como Alicia al otro lado del espejo, más adentro aún en la caja fuerte y todavía más adentro cuando salimos a la terraza. La caja fuerte, de paso, hace simetría con la caja fuerte violada por el ladrón. Robo que a su vez evidentemente simboliza el robo o el intento de robo mediante astucia y traición del amor de la chica de la vigilia, de la chica pretendida por el operador. Recordemos que la película se llama Pearls and Hearts, perlas y corazones, indicando el robo de las perlas en sustitución simbólica del robo del corazón, o sea, del amor de la chica, que en la película Sueño del operador va a ser literalmente secuestrada. Es decir, que cuando transforma simbólicamente su pulsión, su conflicto de la vigilia, la traduce como secuestro. Es decir, que todo el proceso narrativo, que cualquier espectador comprende y puede seguir, lleva inscripto en su propia forma, en su propia lógica, un recorrido de interiorización en múltiples capas. Acompañamos con nuestra subjetividad el proceso subjetivo que está haciendo el operador en su sueño. Y esto, todo espectador que disfruta de la película lo está haciendo, sea consciente o no, de la extremada sofisticación y complejidad de la construcción de sentido con la que está trabajando. Si, como veíamos en el capítulo anterior, el haberse convertido en sombra de su sombra lo conducía al encierro en la oscuridad del furgón de un tren, la reconfiguración simbólica y correspondiente cura en el sueño repite la liberación análogamente mediante el descenso de otro elemento auxiliar ferroviario, en este caso no la manguera sino la barrera, que también baja por el peso de Buster, pero ahora para restituirlo a su función de sombra, ya definitivamente inadvertida por el perseguido, que la transporta con él. Si, como decíamos, en la vigilia el agua del tanque le daba en su caída un baño de realidad, lo hace caer en la realidad o lo despierta, ¿no? Como quien dice, un balde de agua fría, en la película Sueño es el ahogarse en otras aguas lo que lo hará caer en la realidad, o sea, despertarse. Vale decir que el recorrido del sueño de la película está indefectiblemente destinado a devolvernos al mundo real. Si la trampa del Jake fue básicamente un juego de sacar y poner cosas de los bolsillos, en el sueño película, Sherlock domina a la perfección los juegos de sustitución. Y si el operador cae en la trampa que había tendido al Jake con la banana, Sherlock gambetea con gran habilidad todas las que le preparan el ladrón y el mayordomo, y las termina revirtiendo contra ellos. En la vigilia, el Jake sabe disfrazar sus intenciones y su carácter. En el sueño, Sherlock y su ayudante se convierten en especialistas en el arte del disfraz y la simulación. Lo que también se puede ver en clave simbólica, ya que el cine básicamente opera enmascarando la producción de sentido, bajo un disfraz que esconde al mismo tiempo que revela, tal como decíamos de la figura del doble. Todo disfraz pone en juego siempre la cuestión de la identidad. Y si la identidad del operador va a jugarse en una tensión entre su vocación como detective y su trabajo, esa tensión va a estar indicada ya desde el primer plano de la película mediante el bigote postizo. El bigote se va a ir transformando durante toda la película en sus sucesivas variantes, pero siempre convertido en soporte simbólico con relación a la noción de identidad. Veamos. En la vigilia el Jake tiene bigote,
Y cuando la chica hace su investigación en la casa de empeños, el bigote es el rasgo que lo caracteriza y con el que lo identifica el dueño de la casa de empeños. En la sustitución del pretendiente por la imagen del sheik, en la película Que sueña el operador, este va a aparecer con un bigote diferente del real, más estilizado, porque como se trata de una película, la película traduce los elementos de la realidad estilizándolos. Y el tupido bigote falso del operador, con el que inútilmente juega a disfrazarse de detective, se va a convertir en el bigote más tupido y todavía más falso de su ayudante en El sueño, con el que aún así logra 2 veces esconder su identidad engañando al propio Sherlock. Y las 2 veces indicando que quien se nos presenta como oponente puede ser en verdad un ayudante. Esto es, la reconversión que señalábamos como construcción simbólica de la función del principio de realidad, asociada a la figura del dueño de la sala. Recordemos que el dueño de la sala es quien pone límites a los sueños del operador, pero es también quien al principio de la película lo nombra, irónicamente, pero lo nombra señor detective. En la vigilia lo designa con ironía como detective y en el sueño le orienta y sostiene en esa función, transfigurándose en su ayudante Gillette, que dicho sea de paso era ya la marca de una hoja de afeitar, así como Jem y Everready, que aparecen todas como gag en el intertítulo con el que es presentado el ayudante. A través de todos estos procedimientos, de todos estos desplazamientos simbólicos que fuimos reseñando a lo largo del capítulo, Keaton va a lograr convertir en código con su espectador la forma en la que el cine opera con la subjetividad del propio espectador. Es decir, va a poner en escena el concepto del cine con la complicidad y dependiendo de la complicidad del espectador que está construyendo. Lo cual nos deja en una situación ideal para cerrar nuestro capítulo y esperarlos en el próximo, que va a ser el tercero y último que dediquemos a Sherlock Jr. Nos vemos allí entonces.